Buenas noches, América. La chica azul, una joven iraní que se prendió en llamas tras ser detenida por intentar asistir a un partido de fútbol en Teherán, ha indignado al mundo en las redes sociales y ha conmovido a los aficionados del deporte. La FIFA incluso considera sancionar al país por este caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de las mujeres en Irán. Sahar Khodagyari intentó entrar a un estadio para ver un encuentro de su equipo favorito en marzo. Se disfrazó de hombre para saltarse una prohibición establecida en 1979 que le prohíbe a las mujeres iraníes acceder a los estadios durante los eventos deportivos de los hombres. Mientras que algunos muestran indiferencia, otros tienen esperanzas y creen que las cosas pueden cambiar para las mujeres. Human Rights Watch, de hecho, ha criticado bastante este incidente, pero algunos congresistas de esa zona dicen que la comunidad internacional no debería intervenir en este caso. Lamentablemente, Sahar falleció después de este incidente, pero queda claro que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de las mujeres en Irán. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina, hoy en sustitución de Gustavo Legret, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, tensión en frontera colombo-venezolana. Embajador de Colombia en Washington habla sobre las acciones de la comunidad internacional para frenar al régimen de Maduro. El debate demócrata también en las redes sociales. ¿Qué candidato tuvo más impacto en Twitter? Les contamos por qué en Estados Unidos sigue siendo muy importante tener un título universitario. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Ayer se celebró el tercer debate del Partido Demócrata en Houston, Texas. 10 candidatos se disputan el puesto para ser el contrincante de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Los candidatos se enfrentan en el escenario, pero muchos miden los resultados de su actuación según las reacciones de los televidentes en redes sociales. ¿A quién le fue mejor? Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland y experto en política. Cuéntenos quién ganó el debate en Twitter ayer. Es difícil decir quién ganó, se puede decir quién ganó más seguidores, que fue Yang, pero en realidad está igual muy atrás en términos de redes sociales. El candidato evidentemente que más atención concita es Biden por su delantera y por ser el posible candidato republicano, pero mucha de la actividad en Twitter en realidad fue a candidatos que incluso no estaban debatiendo, porque una de las actividades más intensas se vio después del aviso en ABC en contra de Ocasio-Cortez, quien apareció siendo quemada en una fotografía, en un aviso republicano en el medio del debate demócrata. Eso generó un gran nivel de actividad. Y de los 10 candidatos demócratas, ¿quién considera usted que hace el mejor uso de Twitter y de redes sociales en su campaña electoral? A mi juicio, y eso por supuesto es bastante personal, creo que Elizabeth Warren está haciendo un excelente trabajo con sus redes sociales. Hay una cierta trumpificación de su cuenta de Twitter, lo cual genera ciertas sensibilidades entre algunos de sus seguidores. La utilización de palabras del estilo de biggest, el más grande, cosas que apelan a un votante que habitualmente no es demócrata. Pero lo cierto es que está manejando la cuenta de un modo muy inteligente, con un mensaje que está teniendo bastante exposición. En la guerra por la Casa Blanca y con un contrincante como Donald Trump, que es considerado por muchos como impulsivo a la hora de trinar, pues ¿cuál sería la mejor estrategia para competir con él o responderle? No, con Trump creo que hay que contestar, no es un troll, ¿no? El viejo mensaje dice nunca hay que contestarle a un troll, y eso es justamente para que no gane visibilidad. Hay pocas cuentas que tienen tanta visibilidad como Donald Trump, y contestarle a él con el nombre bebido implica que llega una gran cantidad de seguidores y también una gran cantidad de gente que lo sigue pero que es en verdad opositora. El diálogo con Trump, y si hay una cierta respuesta de Trump que tiene espacio político, en realidad sirve. Como dicen, ninguna publicidad es mala publicidad. Eso es absolutamente cierto si uno puede engage, si uno puede producir una respuesta por parte de Trump.
Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, experto en redes sociales y política. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Según una encuesta de Reuters, es importante tener un título universitario en Estados Unidos. Las gráficas en pantalla muestran la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, entre hispanos, americanos, afroamericanos y asiáticos. La encuesta calcula la diferencia en salarios entre aquellos que cuentan con un título universitario comparado con los niveles más bajos de educación de un americano. La diferencia es monumental. En 2018, por ejemplo, aquellos con un título universitario ganaron por encima de los $10,000 mensuales, comparado con aquellos con un nivel de educación que no superan la escuela secundaria y que ganaron poco menos de $500 mensuales. Twitter suspende la cuenta del general Raúl Castro en una operación que involucra el bloqueo de otras cuentas de organismos estatales de Cuba, como la prensa oficial. Esto según la Unión de Periodistas de Cuba. La UPEC lo califica de una guerra cibernética y acusa al Departamento de Estado, por ejemplo, de querer entregar más fondos para abrir sitios digitales y financiar iniciativas de prensa libre. Para abordar este tema nos acompaña José Blanco de Trendylandia. José, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo del cierre de estas cuentas? Buenas noches. En principio, Twitter es una plataforma que gestiona y tiene control total de la forma como nosotros los usuarios accedemos a ella y podemos utilizarla. Ellos, en el transcurrir de todo el tiempo en que fue fundada, pues han ido incrementando sus medidas de seguridad para proteger a los usuarios de actividades que son llevadas a cabo por otro tipo de usuarios y que de alguna forma enrarecen el ambiente que se vive en Twitter. Y ellos han puesto en funcionamiento una serie de medidas pues, para evitar comportamientos abusivos por parte de ciertos usuarios. Entonces, ha sucedido en otras cuentas, ha sucedido para infinidad de usuarios alrededor del planeta que a veces reciben alertas o reciben denuncias de un comportamiento inadecuado y esas cuentas son cerradas. Como has podido observar, la mayoría de las 7 o 8 cuentas que aparecen identificadas como suspendidas, la gran parte de ellas, creo que 5 en total, ya han sido restablecidas. Sin embargo, la cuenta de Raúl Castro R y alguna otra, esa no ha sido restablecida, pero no dudo que en las próximas horas esto suceda. ¿Y el bloqueo de estas cuentas de Twitter podría ser considerado una violación a la libertad de expresión? A ver, es extraño. Mi planteamiento allí es que todos deberían ser cortados por el mismo patrón. Es decir, no importa el tipo de usuario, si ese usuario de alguna forma ha roto las reglas de Twitter, pues ese usuario debería ser suspendido, sin importar si se trata de Raúl Castro R o si se trata del presidente de cualquier otro país, que de alguna forma pues pareciera que también rompe esas leyes o esa forma de utilizar la red y sin embargo esa cuenta nunca la suspende, ¿no? También es cierto que si observamos al presidente de Cuba, cuya cuenta está verificada, esa cuenta no ha sido suspendida. Sin embargo, la de Raúl Castro R sí lo fue. Entonces también es cierto que en la medida que las cuentas son verificadas, pues no son suspendidas. Yo creo que lejos de que se trate de una medida de censura, simplemente sí considero que a veces los algoritmos fallan y caen por ciertas algunas cuentas que quizá no estaban infringiendo dicho reglamento, pero al ser alertadas por otras cuentas, pues fueron marcadas, se les colocó una bandera y esa cuenta fue tarde o temprano fue suspendida. ¿Usted considera que estas medidas podrían ser cada vez más recurrentes? Sí, hemos detectado en el pasado comportamientos de cuentas gubernamentales en otros países que quizás se han prestado para propagar o para amplificar contenidos de una manera irregular y sin importar si esa cuenta era del ministro de Información o si era de una cuenta de un outlet de noticias, pues Twitter igualmente suspendió esa cuenta y nunca la restauró. Yo creo que cuando no restauran las cuentas es porque definitivamente ese perfil
estaba llevando a cabo acciones ilícitas sobre la red. José Blanco de Trendilandia, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pasamos ahora a una noticia en positivo, y es que un nuevo bastón electrónico está revolucionando la forma en que las personas con discapacidad visual pueden pasear por el mundo. El bastón se llama WeWalk. Utiliza sensores y se guía por Google Maps para dar instrucciones a estas personas y así evitar que se tropiecen con objetos o infraestructura que ellos mismos no pueden detectar. Los dejamos con esta noticia en positivo y nos vamos a una breve pausa y continuamos después con más de Cuestión de Poder. Ya regresamos con Cuestión. Esta semana, ante el Consejo Permanente de la OEA, se activó el órgano de consulta del TIAR. Solo los países miembros de este tratado votaron sobre el tema. Se aprobó un primer paso con el apoyo de Colombia. Ahora se espera que se lleve a cabo una reunión, posiblemente en Nueva York, al final de mes en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para que se concrete la activación del TIAR y para que los cancilleres puedan debatir sobre qué artículos aplicarían exactamente. A esta hora nos acompaña Brian Filtenshove, él es director actualmente de Asuntos Consulares aquí en Washington para el gobierno de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Bienvenido, Brian, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliana, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué podemos esperar ahora después de que se aprobó hacer un llamado al órgano de consulta sobre el TIAR? Bueno, como lo vimos ayer en la sesión de la OEA, sesión histórica de la OEA, se acordó hacer el llamado a los cancilleres que se reunirán en aproximadamente 2 semanas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente para atender el llamado del órgano de consulta del TIAR y bueno, estamos seguros que los resultados que van a salir de ahí no solamente van a ser muy positivos para Venezuela, sino para toda la región. Porque de eso precisamente se trata el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que cabe destacar, Emiliana, que tal cual como quieren hacer ver mucha gente, no es algo nuevo. El Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca se ha empleado más de 20 veces. Eso sí, lamentablemente en situaciones extremas. Por ejemplo, la última vez que se acudió al TIAR fue en el 2011, cuando lamentablemente sucedió el atentado contra las Torres Gemelas. Pero antes también se convocó en Argentina en el 82. Y algo muy importante, en ninguna de las veces que se ha convocado ha terminado en una acción militar. De manera tal que aquellos detractores del TIAR, que lo único que hacen es criticar cualquier solución que se ponga sobre la mesa, bueno, la crítica que han dicho ha sido que el TIAR es para los guerreristas y todo lo contrario. Lo que queremos a través del TIAR precisamente es garantizar la paz en la región, que hoy más que nunca se ve amenazada, porque claramente tenemos un dictador en Venezuela que tal cual como lo hacen los dictadores en el Medio Oriente, en Irán, ha decidido abiertamente apoyar a grupos paramilitares y terroristas como son la FARC, el ELN, que ya vimos hace unos días las declaraciones públicas de esto. Brian, vamos a pasar también inmediatamente con el embajador de Colombia, Francisco Santos, que nos va a hablar de este tema también. Embajador, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué se espera que salga de esta reunión. Emiliana, muy buenas noches. Pues no se activó, se convocó, que es distinto. Para convocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o el Tratado de Río, se necesitan 10 votos. Estos se lograron 12 votos en este escenario y ahora es en UNGA, en el marco de Naciones Unidas, pues se va a convocar ahí sí el tratado y esto va a necesitar de 13 votos de los 19 que tienen de los países adherentes a este tratado. Embajador, para que se logre esta activación hacen falta 13 votos. ¿Ustedes los tienen? Pues yo no, la verdad no estoy al tanto de cuántos votos tiene Colombia o cuántos no tiene, porque eso es un tema más de Naciones Unidas. Aquí estoy yo más dedicado al tema de la relación bilateral. Lo que sí es cierto es que una decisión de estas no se toma si no están todos los votos. Y esperamos que eso sea así, estoy seguro que va a ser así. Es un instrumento fundamental que la región necesita para manejar, digamos, con mayor capacidad la crisis humanitaria y la terrible situación que se está viviendo en Venezuela.
En la OEA se convocó la reunión del órgano de consulta con 12 votos. ¿Qué país haría falta para activar el TIAR? No, yo creo que eso deben la Cancillería colombiana, la Cancillería, pues el Departamento de Estado están trabajando muy de la mano en este sentido y estamos seguros que el interés de la región por resolver el problema de Venezuela va a hacer que se active el Tratado de Río y con esto tengamos más mecanismos de presión para poder solucionar el problema de Venezuela, que ya de por sí es demasiado grave y ha generado la crisis humanitaria más grave que tiene el continente. Embajador, ¿pero todo este esfuerzo no es una duplicación del Grupo de Lima? No, son dos escenarios distintos. El Grupo de Lima es un grupo político que ha jugado un papel muy, muy importante. El Tratado de Asistencia Recíproca o el Tratado de Río ya es un tratado, es un mecanismo legal que le va a permitir a los países tomar decisiones que muchos en su legislación interna no tienen, pero la normativa habla de que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales, están a nivel constitucional y por lo tanto permitirían o facilitarían sanciones colectivas y otro tipo de mecanismos que se van a necesitar para aumentar la presión hacia Venezuela y lograr lo que todos queremos, que son un gobierno de transición y unas elecciones libres. La activación de este tratado deja por fuera a 3 países del Grupo de Lima. ¿Se estaría dividiendo al bloque internacional? No, yo creo que por primera vez en mucho tiempo el continente tiene un consenso frente a la crisis de Venezuela y la necesidad de resolverla. Hacía décadas no veíamos un consenso tan generalizado, donde se quiere el objetivo fundamental y es elecciones libres, gobierno de transición. Y creo que eso es muy, muy importante y nadie va a cambiar, digamos, de posición en ese sentido. Pueden haber diferencias frente al cómo, pero lo cierto es que ese consenso no se ha roto ni se va a romper. La crisis de Venezuela es de tal dimensión que ha logrado generar ese consenso en la región. Una de las preocupaciones que tiene la comunidad internacional es el incremento de la presencia rusa en Venezuela. ¿Esta preocupación la comparte Estados Unidos? Compartida por Estados Unidos, compartida por Colombia, compartida por toda la región. Lo cierto es que la injerencia rusa en Venezuela viene creciendo día a día. En el último año ha sido muy importante en el fortalecimiento militar de Venezuela, en el fortalecimiento militar a través de interpuesta personas, es decir, la Guardia Nacional y el SEBIN de las organizaciones terroristas que están allí asentadas, como el ELN y las bandas criminales, incluyendo la banda criminal de las FARC. Y eso sí es una preocupación muy, muy grande, muy sentida y muy importante aquí en Washington. Esta semana John Bolton salió de la Casa Blanca y han surgido muchas contradicciones sobre el por qué fue su salida. ¿Cómo la interpreta usted? No, nosotros en ese sentido no hacemos ninguna referencia a la política interna de Estados Unidos. Nosotros trabajamos de la mano con Casa Blanca, con el Departamento de Estado y con quien allí esté. Esta semana hubo una reunión entre el ministro de Justicia de Colombia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿De qué se habló durante esa reunión? Un tema casi que exclusivamente cooperación judicial y obviamente dentro de la cooperación judicial el tema de extradición, que para Estados Unidos y para Colombia es un instrumento fundamental en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la criminalidad ilegal. La reunión fue para expresarle al Departamento de Justicia que nuestra firmeza frente a la lucha contra estos flagelos y el uso de la extradición sigue siendo tan firme como siempre. Embajador, y por último, ¿cómo responde el gobierno de Colombia a la foto de Juan Guaidó con miembros de una banda criminal? Sin comentarios. El embajador Francisco Santos, embajador de Colombia aquí en la capital estadounidense. Vamos a pasar ahora nuevamente con Brian Fildenshop, nuestro invitado. Brian, cuéntenos cómo ve o valora usted la reacción del embajador que dice que sin comentarios sobre esa foto de Guaidó y qué significa esta foto para los venezolanos. Bueno, muy importante, primero recordar la denuncia que se viene haciendo desde hace muchos años y que no es nueva. Precisamente quienes tienen a esos grupos irregulares en la frontera es el régimen de Maduro. Pero causa hasta gracia que uno ve que estos tipos públicamente dicen e invitan a miembros de la FARC, del ELN a Venezuela. Eso es público y notorio. Dicen que son amigos de ellos. Y entonces son esos mismos que no tienen vergüenza, que dicen ser amigos de estos grupos irregulares, que después critican a Guaidó por tomarse una foto con un desconocido. Es muy importante también, como lo dijo el presidente, también el día de hoy, recordar
además cómo tienen esa foto. Es decir, que claramente eso fue un montaje. Y un montaje que hicieron porque el presidente Guaidó, gracias a Dios, es tan querido que por donde va en Venezuela e incluso por las fronteras, mucha gente va a tomarse fotos con él. Imagínate si el presidente Guaidó tuviese que pedirle la cédula de identidad o una identificación a cualquier persona que se acerca a saludarlo. De manera tal que esto es un montaje más, una ridiculez más de un régimen que sabe que está perdido y que, bueno, no deja de hacer el papel de payasos porque ante un problema tan grave como el que estamos viviendo, una crisis humanitaria, el país cayéndose a pedazos, cada vez salen con unas ridiculeces como esta de la foto o la semana pasada con una historia de que nosotros queremos ahora regalar un pedazo de territorio. De manera tal que todo lo que venga del lado del régimen es una mentira que lo único que busca es confundir a los venezolanos. Director, pero entonces esa foto es puro Photoshop. Mira, habrá que hacer la investigación de cómo se tiene esa foto, por qué el señor Diosdado Cabello tiene esa foto, cómo le llegó esa foto, quién se la mandó, por qué justo la tomaron. Y bueno, ver si la foto fue cierta, si fue Photoshop. Pero en todo caso, más allá de hacer un tema de la foto, creo que está muy claro cuál es la intención que hay detrás de esa foto, que es confundir a la gente y nuevamente es tratar de lanzar un pote de humo para desviar la atención del verdadero problema. Aquí no queda duda quiénes son los que apoyan a los terroristas, quiénes son amigos de los terroristas y quiénes son los que hoy le dan cobijo a grupos terroristas. Por ejemplo, el ELN, lo decía el canciller muy claramente, de 2.043 hombres que tienen armados, más de la mitad, 1.100, están en Venezuela. De manera tal que Venezuela antes era un lugar donde se escondían, donde se resguardaban, pero hoy es un territorio donde pueden ellos hacer todas sus delincuencias y todas sus marramucias libremente. Y no solo eso, Emiliana, sino que hoy estos grupos terroristas son socios estratégicos del régimen venezolano para mantener el control de ciertos estados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, estados como el Amazonas o como el estado Bolívar, quienes tienen el control del territorio son estos grupos delincuenciales que han hecho un pacto con el gobierno porque es la única manera que tiene el régimen de mantener el control sobre esos territorios. ¿Y qué significa eso? Que ahí están enriqueciéndose, que ahí tienen campos de entrenamiento, que ahí están abusando de niños, como lo demuestra el reporte de Human Rights Watch, que no tienen para comer y amenazan a sus familias y secuestran a esos niños para reclutarlos para estos grupos guerrilleros. De manera tal que lo que estamos viviendo es muy grave y si no se toma una acción a tiempo, en pocos años, yo diría meses, los resultados para la región van a ser catastróficos, porque es clara cuál es la intención histórica de estos grupos. No es ni siquiera Venezuela, es Colombia. Y no solo eso, sino que el canciller en su discurso de la OEA decía también que estos grupos del ELN y de las FARC que están en Venezuela tienen control de ciertos puentes en la frontera, tienen lazos con las autoridades locales y regionales, están entrenando a milicias, como le estabas mencionando, especialmente con los jóvenes. Pero entonces, ¿qué está haciendo el gobierno del presidente encargado para luchar en contra de esto y cómo se están viendo obstaculizados? Es decir, ¿sí tienen algún tipo de poder para intentar lidiar con esta situación? Nosotros desde hace muchos años, incluso cuando no estábamos en gobierno, hemos venido denunciando esta situación. De hecho, para recordar rápidamente, en el 2008, cuando fueron encontradas las computadoras de Marulanda, etcétera, daba clara evidencia desde el 2008 que había relación con las autoridades venezolanas, lo cual es mucho más peligroso, porque quiere decir que es una alianza que no es nueva, sino que viene de hace muchos años. ¿Qué hemos hecho nosotros? Contactar a los aliados en la región. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este segmento de Cuestión de Poder. Es tiempo para el debate. Vamos a hablar, por supuesto, del debate de los candidatos demócratas de anoche. Este es el tercer debate y ya tan solo quedan 10 candidatos. A mi derecha nos acompaña Francisco Semiayo. Él es analista conservador y también investigador del Instituto Gold. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias.
Y a mi izquierda nos acompaña Antonio de la Cruz. Él es analista republicano. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar por lo básico. ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores de anoche? Anoche, básicamente, yo vi que el caso de Biden, Elizabeth Warren, lograron realmente una buena noche. Se lograron mantener en términos de sus posiciones. Y el mismo senador Sanders, menos que los otros dos, mucho menos, pero sí creo que lograron mantener su piso. La senadora Warren logró plantear, se siente cuando hace su presentación como una frontrunner, como que estuviera adelante. Y el mismo vicepresidente Biden tuvo que en muchas oportunidades reconocer que estaba de acuerdo con ella. ¿Y los perdedores, Antonio? Castro, Julia, y la senadora Harris. Y para Francisco, ¿quiénes fueron los ganadores y los perdedores? Bueno, para mí, no sé si quiero decir estoy feliz o no, pero yo anteriormente he dicho que el vicepresidente Biden no iba a durar mucho tiempo por el criticismo de los que están más a la izquierda de él. Pero él creo que está mejorando porque creo que hemos visto una parte de él que él fue más agresivo que anteriormente. Entonces creo que definitivamente, considerando su experiencia, él demostró que no solamente de hablar de ideas, sino cómo implementarlas. Él estuvo mucho más fuerte y él creo que fue el ganador principal y la señora Klobuchar para mí fue que quedó en segundo, simplemente porque ella también anunció que para los que no se preocuparon, los que están ahí viendo que hay muchas personas que tenían ideas extremistas, pero ella estaba más al centro, pero definitivamente viendo los problemas que muchas personas se están quejando, que la gente de la pobreza y otras cosas también, que él dio un sentido que teníamos que pensar realísticamente cómo implementar las ideologías demócratas. Y los que perdieron prácticamente eran los demás. Creo que la señora Warren, el señor Sanders fueron descubiertos por Klobuchar y también por Biden como hipócritas, hablando acerca de las ideas de Sanders, hablando de sus ideologías socialistas, pero entonces Biden le dijo, bueno, tú estás bien confortable con el sector corporate, ¿verdad? Los negocios. Y la señora Warren también, que no podía, no respondía cómo iba a pagar ciertos programas, especialmente de salud. Entonces, y las demás personas también creo que no dieron los detalles como deberían haber hecho, como lo hicieron la señora Klobuchar y también con el señor Biden, pero también hasta el consejero principal señor Obama dijo que el que perdió más fue el señor Castro por la manera que atacó al señor Biden. Entonces creo que no vamos a ver mucho más de él. De hecho, es interesante mencionar el tiempo que dominaron en pantalla. Entonces, Joe Biden, por ejemplo, fue por supuesto el que más habló y es quien por ahora lidera todas las encuestas. Le sigue Elizabeth Warren, que fue la segunda que más tiempo habló en estos debates. Y Amy Klobuchar, como lo estabas mencionando, es una de las únicas candidatas demócratas que está intentando ganar estas elecciones presidenciales con un mensaje mucho más centrista que los demás. Pero es cierto que las respuestas de Castro en contra de Biden, que se ha visto o se ha notado que ha sido como la estrategia de los equipos de comunicación de estos candidatos, decirles ataquen todos a Biden, porque es quien está liderando las encuestas, pero a Castro no le funcionó, porque le dijo, bueno, se metió uno con la edad de Biden y le dijo prácticamente que si se le había olvidado lo que dijo hace 2 minutos. Y la gente, pues, está criticando en las redes sociales a Castro. ¿Qué opinamos de eso, Antonio? Sí, la estrategia para él remontar, ¿verdad?, su diferencia, ¿verdad?, porque está realmente en los márgenes de un dígito de opción al voto popular. Él pensó que atacando como le sucedió a Kamala Harris en el debate, en el primer debate, que ella logra realmente atacar a Biden y logra un buen impacto mediático entre los seguidores, a él no le funcionó, ¿verdad? Porque realmente se vio un poco como despiadado, no se vio compañero, sino se vio muy clara la intención
de que atacándole a él podía en una suma gana cero, ¿verdad? Él pensó, atacándolo a él, yo voy a subir, y no fue percibido de esa manera. Y de hecho, exacto, después del primer debate, después de que Kamala critica a Joe Biden, logra subir en las encuestas por unos días, pero posteriormente se regresa a niveles de dígitos un poco más bajos y Biden vuelve a liderar. Para usted, en su opinión, Francisco, ¿por qué esto no le funciona a Castro? Creo que las personas están cansadas de tanto conflicto y la agresividad de los candidatos, y hasta creo que fue la señora Klobuchar, o no sé si fue el alcalde Buttigieg, que dijo que deberían concentrarse más en los temas y no atacarse ellos mismos. Entonces, cuando vemos a lo que estaban diciendo anoche, especialmente con los ataques de racismo, y si uno solamente tiene que ver que hace unos días el señor Trump tuvo un evento enorme, donde las primeras cosas que él dijo fue cómo su política ha influenciado la economía, y los que han beneficiado eran los afroamericanos y los hispanos. Una persona racista no hubiera dicho eso. Ellos acusaron a los que votan por Trump y apoyan a Trump que son racistas. Entonces, ¿por qué al decir eso, la mayoría de esa gente en ese estadio enorme inmediatamente gritaron aprobando eso? Creo que sí, el señor Trump le falta control de la boca y lo que está en el Twitter, pero creo que muchas personas han manipulado el mensaje de él para verlo. Bueno, es la política, y es política sucia lo que están haciendo, y creo que ha dicho cosas que no ha pensado bien. No creo que es racista, pero sí, como dice la palabra en inglés, que es prejudice, y eso se mostró cuando habló de las señoras de color y la política que debe regresar donde vinieron. Entonces, pero no es así. Una de ellas era del exterior, pero las otras americanas. Entonces, asumir que solamente porque son de color y son extranjeras fue una cosa que no fue inteligente decir, y creo que y también vieron el retórico que se ha tenido en los últimos meses, anteriormente, cuando dijeron que esto es una invasión. Eso se tocó anoche. Yo no estoy de acuerdo del racismo, pero sí creo que el retórico ha sido un poco irresponsable, porque hay que pensar que la mayoría de personas que están tratando de cruzar el borde son personas de necesidad, y entonces un buen 25% puede ser personas de las maras o personas que han sido responsables de las violaciones. Entonces, creo que el señor Trump y el Partido Republicano deben tener ojo y oído lo que se habló anoche, porque cuando estaban hablando anoche son cosas que les interesan a las personas. Terminar esta guerra que continúa desde 2001, mejorando la educación, porque es la realidad, que cuando uno ve en ciudades pobres, la educación es pobrísima. Claro que debería ser inteligente y decir, bueno, esto es razón por la manera que estas ciudades son manejadas, pero eso no es razón para solamente excusar y no hacer nada. Hablando de la violencia y también de la salud, que es un problema para muchas personas que no pueden pagar para sus cuidados médicos. Entonces, claro. Pero creo que ha habido muchas personas que ven lo que ven anoche y ven el extremismo y pueden dar el voto al señor Trump si no continúan de esa manera. De acuerdo. Bueno, ayer por primera vez se tocó el tema del socialismo y el tema de Venezuela. De hecho, se le pidió a Bernie Sanders que clarificara cuál era su postura en cuanto a Nicolás Maduro y a la situación en Venezuela. Antonio, ¿cómo ves este tema dentro de los demócratas y quién podría ser, por ejemplo, una buena opción para ayudar a que Venezuela salga adelante de una forma diplomática? Para que dentro de los candidatos que hoy tenemos, yo creo que es el vicepresidente Biden. Sería la persona con la mejor posición para buscar una vía democrática en cuanto a la solución de Venezuela. Porque si pensamos en el senador Bernie Sanders o Elizabeth Warren, ¿verdad? Que son los tres que están ahorita, para ubicarlo entre ellos tres que están en la punta, sí. Ellos tendrían una posición mucho más flexible frente a Venezuela. O sea, sus conexiones con el socialismo les haría ser un poco como ocurre hoy en Europa o como ocurre hoy, que se hacen un poco más de la vista gorda de la situación que pasa en Venezuela. Entonces, yo en ese sentido creo que el vicepresidente Biden, por tener un compromiso más con la democracia y los valores, y estar en el centro, ¿verdad? Porque no es un hombre totalmente de la izquierda, del ala demócrata, entonces él podría en algún momento ser un efecto para el consenso.
Y Sanders llamó a Maduro un tirano anoche, pero entonces hay una diferencia de pronto en el socialismo que vemos en Venezuela y el socialismo de estos candidatos demócratas, ¿o podrían coger por el mismo camino? No, definitivamente es un socialismo distinto. El socialismo de ellos es un socialismo pensando en la Europa del Norte, Finlandia, Suecia, Noruega, ¿verdad? Un estado del bienestar con programas sociales. No, porque en el caso de Venezuela podemos ver más que un socialismo, es más un comunismo, una dictadura, más orientado hacia la isla de Cuba. No son los mismos socialismos. Francisco, ¿y qué opinamos entonces de los candidatos restantes? Beto O'Rourke, Kamala Harris, Pete Buttigieg, Cory Booker, Andrew Yang, que pocos lo conocen. Bueno, ya sabemos tu opinión sobre Amy Klobuchar, que te parece que fue una de las ganadoras de anoche. Pero esos candidatos que la mayoría de los estadounidenses probablemente ni siquiera conocen hasta el momento. No, ellos creo que, son demócratas, pero creo que de verdad son socialistas. Pero obviamente creo que hay retórico de la derecha que tratan de llamar atención a la situación, que no quieren pasar el camino de aceptar eso, esa ideología, y que crezca y se haga peor. Pero ellos no están obviamente promoviendo el tipo de socialismo que estamos viendo en Venezuela, pero a la misma vez hemos visto que antes que se pusieran las cosas peores, han aceptado y han criticado al señor Trump de tener una relación con dictadores, pero se olvidan que ellos mismos, el señor Obama fue a Cuba y estuvo bien, como dice, amigable con otros dictadores también. Claro. Pero sí es un problema muy grande, porque hemos visto que en el lado de la izquierda, por ejemplo, han favorecido más a Irán y a Palestina, y han sido muy, bueno, no, decir que no fueron amigos de Israel, que es nuestro amigo más fuerte en esa área del Medio Oriente, y considerando el peligro que ellos sufren de la cultura que existe allí. Entonces hay que pensar de eso también. Perfecto. ¿Y qué opinamos de Beto O'Rourke y su función por intentar liderar el movimiento como del control de armas, especialmente teniendo en cuenta el tiroteo que ocurrió en El Paso recientemente y que lo afecta a él directamente? En Beto O'Rourke, lo que yo veo, básicamente, él se está posicionando, aprovechando esta campaña electoral para ser el contendor de la vacante se va a discutir de senador en el 2020. Entonces yo lo veo más, y buscando es ser el rival, ¿verdad?, en la próxima elección del senador, de la senaduría en el 2020, que ya en esta campaña presidencial. Yo creo que él no logró remontar las diferencias, y ya para él es mucho más fácil seguir con esta campaña de las armas, porque eso le daría mucho voto en su estado para ganar una elección. Después que no logró ganarle a Ted Cruz, ¿no? Kamala Harris, ¿cómo vemos a Kamala Harris, que va un poco en descenso después del primer debate? Creo que desafortunadamente para ella, que ha dado una imagen no muy positiva a muchas personas. Las personas que son extremistas le gustaría verla tener mejor posición, porque quieren ver una mujer y una afroamericana en esa posición de presidente. Y creo que esas personas están pensando más en la imagen de las credenciales, pero sí ella tiene problemas con la hipocresía y también con su enojo. Y de verdad no sé, claro que uno puede decir, bueno, también el señor Trump tiene su problema con sus enojos, pero ella no creo que va a avanzar más. Ella tiene de verdad problemas en sus decisiones anteriores y lo que ella está promoviendo. Y también ella y el señor O'Rourke inmediatamente se quejaron que no vieron conversación acerca del aborto, y también uno tiene que considerar las otras cosas que no se hablaron esa noche. No hablaron del aborto, no hablaron de la Suprema Corte, que es bien importante saber cómo la Suprema Corte va a hablar en el futuro, y de la deuda, que todavía es más de lo que hemos tenido en historia, y la economía, y eso lo encuentro muy interesante, que no hablaron nadie habló de la economía. Claro, que la economía está buena, claro que tenemos ese peligro de posiblemente tener una recesión, depende de lo que están pasando con las aranzuelas, pero no se puede negar que la economía está buena. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? ¿Continuar lo mismo, o por lo que dijeron
cosas anoche, lo que van a implementar puede arruinar la economía también. Francisco, muchísimas gracias por ese punto bastante válido. Antonio, también gracias por estar acá con nosotros. Vamos a una breve pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cuestión de Poder. Llegó el momento del segmento cultural y para eso nos acompaña Alexandra Colón Amil. Bienvenida, Alexandra. Cuéntanos qué nos tienes. Gracias, Emiliana. Bueno, hoy Andrea Echeverry, esa gran cantautora colombiana de la banda Aterciopelados, está de cumpleaños, así que la vamos a celebrar con música. Me parece excelente porque la música de ellos es bastante pegajosa. Muy pegajosa, muy buena. Yo quiero recomendar un álbum que no es su más reciente, pero es su primer álbum grabado en vivo. Fue grabado en 2015 frente a 140 espectadores muy, muy afortunados. Y el álbum a mí me gusta porque cuenta con varios de sus éxitos de discos pasados, pero es una experiencia totalmente diferente porque está grabado para ser visto además de escuchado. Es decir, el aspecto visual es muy, muy llamativo. Muchos colores, muy chévere, ya lo van a ver, pero además cuenta con la participación de cantantes que a mí me fascinan. Entonces me gusta Aterciopelados y además esto es colaboraciones con gente de muy alto calibre en el mundo de la música, ¿no? Estamos hablando de Goyo, esa cantante colombiana de la banda Chop It Down. Que es lo máximo. Está en el disco. León Larregui de la banda Zoé, el mexicano, también aparece en el disco cantando una canción que se llama Maligno. Y también está Catalina García de Monsieur Periné, otra banda colombiana muy, muy buena. Así que lo que quiero recomendar es una canción que se llama Florecita Rockera, en la que aparecen Goyo, Cata y Andrea de Aterciopelados. Gracias por su tiempo, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora estrella Fernanda Espinaza, nuestro director técnico también una estrella Mario González y Henry Guevara y por supuesto nuestro editor Anderson Simanca. Que descansen y muy buenas noches.